Santiago, capítulo número 4. Yo quiero darle gracias a Dios porque me cuidó en toda mi ausencia. Estuve fuera del estado desde el lunes por razones de trabajo. Regresé el día viernes y el Señor me guardó y me cuidó, me puso en gracia con mis compañeros de trabajo y también a resistir la tentación, a poder mantenerme en mi vida espiritual, mi vida cristiana, en esos ambientes, porque tristemente a quienes yo acompañé al trabajo pues no son creyentes, y lejos de casa hay que ir donde van ellos a comer, ya sea a cualquier actividad por parte del trabajo, y habían ambientes que no eran muy agradables para mí, pero yo oraba al Señor y pedía al Señor que me fortaleciera, y supe también que hermanos oraban por mí. Yo le doy gracias a los hermanos, a los que se encargaron del culto del día miércoles, que no pude estar, el hermano Eury que predicó la palabra, el hermano Axi, la hermana Irma, quienes dirigieron la alabanza. Gracias, hermanos, y a los que asistieron también. Gracias a los que estuvieron en el culto. También, hermanos, gracias a Dios porque me permitió el día de ayer arribar un año más de vida, me permite llegar un año más, y sobre todo estar en su camino, que es lo que más me gusta a mí, estar en el camino del Señor y no apartarme de Él. Yo he disfrutado mucho, he gozado estar sirviendo al Señor entre pruebas y luchas. Mi gozo es el Señor y gracias a Dios. Pero también, como algunos supieron, hermanos, me enviaron una triste noticia el día viernes, recién unas horas de haber llegado de la Florida. Recibí la noticia de que mi abuela falleció. La última abuela que yo tenía, la abuela paterna, falleció, y eso me entristeció mucho. Ayer estaba muy triste, ayer que la enterraron, viendo su entierro en porciones de algunos videos que me enviaron. Me sentí muy triste, pero también fortalecido a través de las oraciones. La tristeza no se va todavía de mi corazón, todavía está, pero sé que Dios da la vida a quien Él quiere dar, y también Él quita la vida a quien quiera quitar. Algunos se van antes de tiempo, otros en su momento, y así es el plan de Dios para con los hombres. Pero sobre todo, que los hombres se salven para vivir eternamente con Él. Así que cuando tengan oportunidad, sigan orando por mí, por mi familia también, que está allá en Guatemala, dolientes por lo sucedido. Amén, hermanos. Muy bien. Santiago capítulo número 4, versículo número 7. Les envía saludos la hermana Daría, me llamó temprano. Les envía saludos a todos los hermanos, los aprecia mucho. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago capítulo 4, versículo número 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Volvemos a leer, leamos todos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gloria a Dios. Tomen su lugar. Allá también hay Biblias. Para quienes no traen Biblia, por favor, sean partícipes de la bendición, proveyéndoles una Biblia. Amén. Y colaborándoles a quienes hoy están acá. El mensaje de hoy, hermanos, es más que un sermón regular, es una enseñanza. El tema que predicaré está titulado ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? Porque no cabe duda, hermanos, que todos nosotros, todos, absolutamente todos, y todos los días somos tentados en algo. El incrédulo y el creyente, todos somos tentados en algo. Y esto es lo que yo quiero enseñar en este día. ¿Cómo vencer a la tentación? Porque no podemos huir y correr de la tentación, sino tenemos que aprender a vencer la tentación, porque va a llegar a nosotros constantemente.
Desde que usted se levanta ya tiene tentación. Antes de irse a dormir tiene tentación, aún durmiendo. Y necesitamos aprender a vencer esa tentación. El versículo 7 que leímos dice: someteos pues a Dios. Este versículo tiene dos partes muy bonitas. Uno, someteos pues a Dios, el sometimiento a Dios, y la segunda parte, que es resistir al diablo. Las dos tienen mucha relación. Las dos tienen están bien influidos. Someterse a Dios y resistir al diablo. Hay personas que no han sido muy bien educadas respecto al diablo. Piensan o les han enseñado que el diablo es un ser al cual uno puede ponerlo bajo sus pies, o es un ser a que uno lo puede atar, o es un ser al que uno lo puede vencer. Pero ninguna de esas cosas nosotros podemos hacer. No podemos ponerlo debajo de nuestros pies ni machacarlo, ni su cabeza, ni sus pies, ni su cola. Hay cantos que relatan cómo vencer a Satanás, que para machacar la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. No podemos machacar el poder de Dios. Lo tengo atado debajo de mis pies. Te ato en el nombre del Señor. Son malas enseñanzas que hoy vamos a aprender, hermanos, realmente lo que debemos de hacer cuando ese ser llega a nosotros. Y no solo ese ser, sino los miles y miles de espíritus de demonios que están al servicio de Satanás llegan a nosotros a tentarnos. No podemos agarrar una soga o una cuerda y atarlo, porque Él es poderoso. Satanás tiene poder sobre nosotros. No porque Él tenga esa autoridad, sino que es poderoso más que nosotros. Si no fuese así, Satanás ya estuviera encarcelado por nosotros. Ya nos hubiéramos juntado acá y le hubiéramos ido a hacer guerra, ya estuviera encerrado y hubiera paz mundial. Pero no es así. Nosotros somos seres inferiores a Él. ¿Y cómo es que sucede eso? Es que somos inferiores, hermanos. Satanás antes de ser Satanás era un ángel. Era la mano derecha de Dios. Él tenía la autoridad, él tenía poder. Antes de que el ser humano existiera. Y ha vivido todo este tiempo haciendo caer a todos los hombres, haciendo que todos los hombres practiquen lo que él practica, que es el pecado, y hace que las personas le sirvan a él en lugar de que le sirvan a Dios. Y las personas sirviendo a Dios tienen el adversario número uno, que está al acecho, intentando todos los días que ustedes y que las personas no busquen a Dios. Pero hay una manera de nosotros vencer. Hay una manera de nosotros poder combatir contra Él y contra todos los espíritus que hay. Existe una manera. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Una manera en la cual se puede ejercer utilizando otras herramientas que Dios nos dio a nosotros. La Escritura dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo no es el nombre de ese ser. El diablo es lo que significa. Y el diablo significa tentador. Eso es lo que significa diablo, tentador. Quiero que me acompañe al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo número 1.
Mateo capítulo 4, versículo número 1 al versículo número 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escuche bien, para ser tentado por el diablo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. No dice el diablo, ¿verdad que no? Dice el tentador. Porque lo que el diablo es un tentador. Y vino pues el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, el diablo es el tentador. Diablo significa el que tienta, pero tiene un nombre. Lo llaman de muchas maneras, pero tiene un nombre propio, así como usted tiene un nombre propio. El mío es Ernesto. El diablo tiene nombre. Y si va conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo número 12, versículo número 9, vamos a ver cómo se llama este diablo. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo número 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Al diablo que nosotros lo nombramos, su nombre es Satanás. Con ese nombre se le conoce también como el gran dragón o la serpiente antigua. Pero lo que más se menciona es diablo, que quiere decir tentador. Y hoy, hermanos, es necesario conocer cómo vencer la tentación del tentador. Porque no vamos a atarlo. Porque si usted lo ata aquí, en otro lugar otro lo está atando, y en otro lugar otro lo está atando. Y tantas ataderas que tiene, ¿cuándo se va a amarrar? ¿Quién de verdad lo va a atar? Lo que se tiene que hacer es resistirle. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir quiere decir oponerse con fuerza. Quiere decir también confrontar. Cuando la tentación llegue, lo que se debe hacer con ese diablo tentador es resistir. Quiere decir oponerse con fuerza. Supongamos que usted está colgado de un precipicio porque le gusta escalar montañas, y va en el Everest y de repente se desengancha de sus lazos y se viene y solamente queda colgado de un pequeño lacito. Y de allá arriba el que lo va a ayudar le dice: resiste, resiste. ¿Qué le está diciendo? Aguanta, esfuérzate, échale todas tus fuerzas. Mira que tienes que combatir contra el miedo que te invade, el miedo que te tiene ahí. Resiste, aguanta. No te des por vencido. Cuando el enemigo llega, lo que hay que hacer es resistirle. Lo que hay que hacer, hermano, es oponérsele con fuerza, no atarlo. Oponerse. Resistid al diablo, opóngase al diablo, resista al diablo, confronta al diablo y él va a huir. Va a huir. Usted no tiene que huir. El diablo es el que tiene que huir. Uno va a resistir. Primer libro de Pedro, capítulo número 5, nos dice por qué hay que resistir al diablo. ¿Qué representa este ser en nuestra vida? Capítulo 5 del primer libro de Pedro, versículo número
8 y 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro dice: sean sobrios y velen, porque el adversario, el tentador llamado diablo, es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y yo quiero que piense en un león rugiente. Si usted tuviera un león rugiente enfrente de usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cree que la opción es correr? ¿Por qué no es correr? ¿Quién es más rápido? El león. Así que por más que corra, lo va a alcanzar. Esa opción está obsoleta. Amarrarlo, ¿será una buena opción? Tal vez, pero ¿cómo lo va a amarrar? Si es un león rugiente, que él lo que está haciendo es esperando el momento preciso para atacar, para abalanzarse contra su presa. Y viene con fuerza porque está rugiente, tiene ganas de comer, tiene hambre. Y cuando Satanás llega a la vida de una persona a través de la tentación, él llega como este león rugiente. Llega con hambre de comerse a la persona, llega con hambre de ponerle la tentación ahí y que la persona caiga como su presa. Entonces, ¿qué debe hacer uno en ese momento si tuviera el león rugiente? ¿Qué haríamos teniendo al león rugiente? Decirle: michito, michito, michito. ¿Verdad que no? Tranquilo, leoncito, tranquilo, tranquilo, no me hagas nada. Él no le va a entender. Lo que tiene que hacer es aguantarse en su lugar, resistir el miedo, porque va a venir miedo a su ser. Y en muchas personas, si no saben controlar su miedo, se desmayan. Y lo que le hacen al león el trabajo más fácil. Pero el cristiano, frente a ese león, lo que tiene que hacer es resistirle. Ok, león, tendrás mucha hambre, pero ni modo. Aquí no tenemos más que al Señor Jesús y vamos a resistirte. Me vas a atacar, aquí estoy. ¿Sabe cómo doman los leones? Esos leones rugientes, ¿sabe cómo los doman? Resistiéndolos. Un látigo les es suficiente como para. Pero la persona no tiene que tener miedo de usar la herramienta. Porque si la persona tiene miedo, ese león lo va a oler y se va a balanzar y se lo va a devorar. Entonces, resistir es oponerse con fuerza. Pelear contra eso que está llegando. Resistir al diablo, porque el diablo llega con tentaciones. ¿Qué tentaciones usa el diablo? Uy, hermano, miles de tentaciones. Miles, él conoce y si no las conoce se las inventa con tal de que usted haga lo que él quiere hacer, con tal de someterlo a él. Y sometido a Satanás, va a hacer lo que él ordene. Ya es su presa. Pero aquí no estamos aprendiendo cómo someternos a Satanás, ni cómo ser presa de Satanás, sino cómo resistir la tentación. ¿Cuántos han caído en la tentación solo por no saber resistir? ¿Cuántas personas han caído en X pecado, en aquel vicio, en lo que sea, porque no pudieron resistir la tentación? No se sometieron a Dios. Miren, hay médicos, hay profesionales, hermano, gente de estudio que le aconseja a su paciente cuidarse en su salud. No fume, no tome. Pero él o alguno de ellos es un fumador.
le dice a su paciente que no lo haga, pero él lo está haciendo. ¿Por qué? Porque no es fácil decir que lo haga y tener la tentación y resistirse. Cada persona tiene un lado débil. Cada persona, cada uno de ustedes tiene un lado débil. Yo tengo un lado débil que Satanás usa para tentarnos. Y va a llegar hasta que haga desistirnos de mantenernos. Y nos va a hacer caer, nos puede hacer caer, si no sabemos cómo combatir contra él. Aquí no se trata de amarrarlo. Aquí no se trata de enviarlo al circo. Aquí se trata de resistirlo y que huya de nosotros. Que huya quiere decir que salga corriendo, que ya no tolere, que ya no soporte estar frente a nosotros, sino que se vaya. Y con él se va la tentación. Con él se va la tentación. ¿Cómo actúa el tentador? Tenemos que saber, hermanos, que él viene como león rugiente, ¿verdad? Pero debemos saber cómo actúa. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que él hace? Mire, ¿qué significa tentación? Presta atención. ¿Qué significa tentación? Dice, inducir a una persona a realizar un acto por medio de la manipulación, por curiosidad, por deseo o por miedo. La tentación significa inducir, atraer a la persona a hacer algo usando la manipulación. Algo que la persona no quiere hacer. Algo que la persona moralmente no le está permitido hacer. Pero para lograr que lo haga, por ejemplo, decir malas palabras, ¿verdad que es malo? Nos enseñan de pequeño, hey, no diga malas palabras. ¿Verdad que es malo? ¿Cómo se hace para no decir malas palabras teniendo un montón de gente a la par de uno que habla muchas malas palabras? Robar es malo. Pero si estás entre medio de ladrones, ¿cómo le hace para no robar? Satanás va a llegar, usando manipulación. Cuando yo era joven, me incitaban a beber licor. Los que bebían licor. Y en una tienda en particular, era la tienda donde yo compraba mis golosinas, habían personas así. Y ¿sabe qué medio utilizaba el enemigo para tentar y hacer caer en el licor? Decía, es que si no tomas no eres hombre. Eso es manipulación. Eso es manipulación. Tal vez en el trabajo usted esté guardándose para el Señor y le están incitando a caer en algo y le van a intimidar para que lo haga. ¿Cierto o no es cierto? Tal vez ya lo ha pasado y si no lo puede pasar en cualquier momento. Y tiene usted que estar alerta ante todo eso. ¿Por qué? Porque el enemigo, como león rugiente, viene buscando presa y va a usar la manipulación. Hay que ser astutos. Hay que ser listos contra el adversario. También va a utilizar la curiosidad. El hombre es muy curioso de nacimiento. En lugares hispanos, escuchan un ruido de un accidente, y se van y no dejan respirar al pobre que está ahí, porque ahí están los mirones. No lo socorren, no le están brindando ayuda, pero están ahí alimentando su curiosidad. Entonces Satanás, para hacer caer a una persona en el pecado o en algo malo, va a usar su curiosidad. ¿Y cómo es eso? Hay una frase que dice: la curiosidad mató al gato. No lo mató lo que estaba, sino su gana de saber qué es eso. Por ejemplo, los que han caído en drogas, ¿cómo cayeron en la droga? Por la curiosidad de saber a qué sabe o qué se siente. Tal vez nadie lo forzó, nadie lo obligó, pero alguien le dijo: es que está bien, tú no sabes lo que se siente.
cuando se entra eso por tu cuerpo, tú vuelas y todo, y entonces la curiosidad, el otro quisiera experimentar. Tal vez puede estar pasando un problema con su familia, tal vez en su adolescencia no le está yendo muy bien, un problema en la escuela, y entonces está buscando una salida, y la curiosidad de hallar una salida lo hace caer en la tentación. Entonces nosotros debemos aprender que por muy curiosa que pueda ser la situación, es mejor aguantarse. Aguántese la curiosidad. Hay personas que no pueden soportar la curiosidad, tienen que ir. Ya les conté en una ocasión una anécdota de una mujer curiosa, que un accidente, un carro chocó y la gente va y rápido se acumuló. Y pues esa mujer era muy curiosa, donde quiera estaba metida, pero y quería pasar y no podía, y le hacía así y no podía. Entonces se le ocurrió una idea. Empezó a decir: permiso, permiso, soy el familiar, permiso, soy el familiar. Y las personas se quedan viendo: familiar. Y cuando una persona dice soy familiar del accidentado, pues hay más viabilidad. Entonces la mujer de permiso, soy el familiar, permiso, soy su familiar, permiso, quiero ver, es mi familiar. Y cuando llegó, ¿saben qué se encontró accidentado? Un burro. Atropellaron a un burro. Y la señora, cuando llegó ahí diciendo que era su familiar, era familiar de un burro. La curiosidad, el chisme. Y Satanás usa eso. El diablo y sus demonios usan la curiosidad a los niños, a los jóvenes. Mucho cuidado en las escuelas. Porque ahí, no, mira, vamos a hacer esto. No, pero es que mi papá no me permite. Tu papá no está aquí. Mira, es bonito lo que vamos a hacer. Y eso le llama la atención. Y ahí, cuando menos lo espera, ya castigado está. Lo otro, aparte de lo que es la manipulación, la curiosidad, es el deseo. Nosotros tenemos deseos personales. Algunos deseos por la comida, algunos deseos sexuales, otros deseos por algún vicio, deseos por el apostar por el dinero, deseos por las cosas materiales. Entonces una persona cuando sirve a Dios, los deseos no se le van, porque la Biblia dice que el bautismo que corresponde ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, no quita nuestros deseos, no quita nuestras pasiones, allí se quedan. Si alguno era mentiroso en su vida pasada antes de ser cristiano, cuando se bautice, el pecado hasta la puerta. Lo que tiene que aprender es a resistir. Si era ladrón, no porque se bautizó ahora Dios le quitó lo ladrón, no. Él tiene que trabajar y resistir ante eso. ¿Por qué? Porque todavía permanece en nuestra carne, porque somos humanos. Y lo que tenemos que aprender es a resistir. Entonces el deseo también es un medio por el cual Satanás hace caer a las personas. Por ejemplo, si a alguien le gusta mucho la comida, no me refiero a quienes les gusta la comida, sino que a aquellos que son como golosos, ¿cómo le llaman esos? Que ya están llenos y siguen y ya está a todas y sigue y glotón, exacto, glotón, palabra correcta. Esos, la manera de caer es a través del olor, ¿verdad que sí? A través de ¿Sabe cómo los restaurantes llaman a los clientes, algunos restaurantes llaman a los clientes a los restaurantes? Poniendo sus anuncios. Ponen la hamburguesa, el pan fresco y cae la carne ahí jugosa. ¿Verdad que así están los anuncios? Y luego el queso y que hasta se hace así la hamburguesa y luego esta grasita cae. Con hambre dan ganas de comerse la tele, ¿verdad? Porque es una manera de atraernos a través del deseo. Entonces aquellos que les gusta el licor,
Su deseo los va a ganar cuando miren una fotografía de una botella. Y Satanás los va a traer así. Por eso los anuncios de la televisión, anuncios de licorerías, cuando pasan la cerveza, la pasan y suda la cerveza, ¿verdad? Como que hasta le pone como que estuviera. ¿Por qué? Porque está llegando a la mente del televidente para que, y peor si está caliente, vaya y ¡fum!, caiga. Satanás usa todos esos medios y usa también el miedo. El miedo es la herramienta número 1 de Satanás para manipular, para hacer que una persona caiga en pecado. Es el miedo. Cuando nosotros aprendemos a controlar ese miedo, también resistimos al diablo. Pero si no, el miedo, hermanos. Tenemos la historia de los príncipes de Israel que fueron a reconocer la tierra con Josué y Caleb y trajeron noticias que la tierra producía leche y miel como el Señor lo había dicho, pero el miedo por los gigantes los dejó a un lado. Se acobardaron, se llenaron de terror, se llenaron de miedo. Entonces, nosotros debemos saber, hermanos, que esta tentación, todo esto, esta inducción de Satanás a través de la manipulación, la curiosidad, el miedo y el deseo están en nosotros. Nos puede manipular el enemigo. Cuando digo nos puede, no quiere decir que lo va a hacer, sino que nos intenta hacerlo. Y es aquí cuando entra el asunto, el tema de hoy es cómo vencer a esa tentación, sea como sea. Mire, tenemos el ejemplo de la tentación. Vayamos a ver un ejemplo de la tentación. Mateo capítulo 4, y el ejemplo es de Jesús. Porque Jesús, a pesar de que era un ser divino, a pesar de que era el Salvador del mundo y que sobre él habitaba corporalmente toda la deidad de Dios, él también fue tentado. Como hombre fue tentado, como persona fue tentado. Capítulo 4 de Mateo, versículo número 3. Y vino a él el tentador. ¿A quién vino el tentador? A Jesús. Si vino a él el tentador, a nosotros también va a venir. ¿Estamos, hermanos? Amén. Ok, a nosotros también va a venir. El Señor reprenda al diablo. Amén. Entonces dice, vino a él el tentador y le dijo, miren, ¿cómo utilizó? Esto se llama manipulación. La manera que tentó el diablo a Jesús se llama manipulación. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo estaba manipulando. Yo para hacer caer a no le voy a presentar el pan. Tiene hambre, tiene 40 días de ayuno, tiene hambre, le voy a traer el pan. No, pero él no va a caer con el pan. Él puede caer con otra cosa. Le dijo, si eres hijo de Dios, voy a manipular tu psicología para que, a ver si me compruebas que eres el que dices que eres. ¿Verdad? Eso se llama manipulación. Él respondió. No, perdón. Me voy al 5. Entonces, después de esa tentación, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles enviará acerca de ti y en sus manos sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Ya ve? Si eres. Aquí la manipulación, si eres. Hay veces, hermanos, que Satanás a nosotros también nos hace lo mismo en los trabajos, en la casa, donde quiera. Si eres cristiano, o a ver si eres hombre, a ver si, esa se llama manipulación. Hay que tener cuidado con eso. Versículo número 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esto ya no es manipulación. Esto ya es el deseo. Porque los hombres desde tiempos
antiguos han deseado poder, fama, ¿cierto? Si usted le diera la oportunidad de ser famoso, tal vez lo haría. Nada más que no ha llegado la valija de billetes. Pero si un día llegara alguna persona a decir, hermano Eury, mira, 1,000,000 de billetes verdes, pero necesito que hagas esto. Y llega en el momento de necesidad, no en el momento que tiene. Va a llegar el momento de necesidad, cuando perdió el trabajo, cuando está enfermo, mira, amén. O va a decir, Donald, Eury no lo quiso, mira, lo desperdició. ¿Cómo vas a desperdiciar esto? Mira, esto te libraría a ti de tantas cosas. Mira, tu esposa, vas a tener una casa grande, tu familia, mira. Va a ver aquí en el corazón y uy, esto me parece muy bueno, pero y empieza una resistencia. Es ahí donde empieza la resistencia, donde dice la escritura, resistir al diablo. Ahí empieza a luchar, a combatir contra, lo quiero, pero no de esta manera. Yo quisiera salir del problema, pero no así, pero esto es algo que me está atrayendo. Entonces empieza la lucha, empieza la batalla, y eso es lo que debe hacer, resistir al diablo, no darle cabida. No que mira, todos los ofrecimientos, todo aquello que está manipulando y el deseo personal, uno tiene que combatirlo. ¿Y cómo lo combate? Vamos a aprender eso. ¿Cómo se hace eso? Porque no nada más que va a llegar, si vamos a combatir, pero necesitamos saber cómo se combate todo eso. Hay herramientas, hay manera de saber resistir al enemigo. Y Jesús, mire que le dijo el diablo mentiroso: todo esto te daré, ni de él era, si postrado me adorares. ¿De quién es el oro y de la plata? De Dios. El oro y la plata son de Dios. Toda la tierra, toda la faz de la tierra le pertenece a Dios. Él pone, Él quita, Él si quiere extermina una isla. Él tiene el poder, de Él es la faz de la tierra. Pero el diablo es mentiroso, porque así es, hermano. Tenga mucho cuidado, él es mentiroso. Él le va a ofrecer lo que no tiene. Hasta felicidad le va a ofrecer. ¿Cuántos no han vendido su alma al diablo? Oh, que me encanta cantar. Oh, pues tienes un talento tú enorme. Mira, haz un pacto con Satanás y vas a ver, mañana tienes fama. Y muchos así ya han hecho. De un rato para otro ya tienen casas, yates, mientras que las otras personas trabajan y no tienen ni un yate. Pero ¿cómo lo logran? Porque fueron vencidos por la tentación, por el deseo de adquirir cosas, de adquirir bienes terrenales. No vencieron, no soportaron, no fueron valientes, fueron débiles. Cuando una persona cede a la tentación de Satanás, es débil. Pero es necesario saber cómo tener la fuerza de Dios. Por ejemplo, Santiago 4:7, donde leímos, dice que resistid al diablo. Ese es el tema de hoy, resistid al diablo. Pero ¿cómo yo venzo pues a la tentación? Hermano, dígame cómo yo venzo la tentación. No esté pensando en ir a la Walmart o ir a Menards o ir a Lowe's, a Home Depot, comprarse un lazo bien grueso para amarrarlo. No le va a servir. No le va a servir. La clave está aquí, mire, hermanos. Yo me lo sé de memoria, pero lo quiero ir a leer. Y quiero que lo lea conmigo. Vaya a Santiago, acompáñeme. Santiago. Ahí donde estábamos, capítulo 4, versículo 7. La manera de resistir la tentación está aquí. Someteos pues a Dios. Esa es la manera. Satanás va a llegar. No lo puede evitar usted.
No pensemos de que me voy al Antártica o me voy al medio del mar a hacer mi casa. Ahí no va a llegar Satanás. ¿Cómo va a llegar? Nadando, se va a cansar. No. Donde quiera que haya una persona, va a estar acechando el león, ese como león rugiente. Pero la manera de combatirlo, la manera de reprenderlo, la manera de hacer que retroceda, porque él va a querer avanzar y lo que tenemos que hacer nosotros es hacerlo retroceder, no retroceder nosotros. Nosotros tenemos que estar en nuestro lugar. Dice la Escritura, el que quiere estar firme, mire que no caiga, manténgase en su lugar, de pie. Que está dura la batalla, está dura la tentación, está muy dura la tentación, no la puedo vencer todavía, pero estoy resistiendo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Sometiéndome a Dios. Someter, ¿qué quiere decir someterse? Dice, aceptar la autoridad o la voluntad de alguien sin oponer resistencia. Cuando el versículo 7 dice someteos pues a Dios, quiere decir acepten la autoridad de Dios, la voluntad de Dios sin resistencia. No pongan resistencia con Él y eso les va a ayudar a resistir. ¿Por qué? Porque Dios tiene la salida. Sometiéndome a Dios tengo la salida. Sometiéndome a Dios yo tengo el poder para resistir al diablo. No hay otra. ¿Y cómo yo me someto a Dios? Primero, veamos capítulo 24, versículo 41 de Mateo. Versículo 26, perdón, de Mateo. ¿Qué dije yo? Capítulo 26, versículo 41. Corrijo por si lo dije mal. Mire, ¿cómo me someto a Dios? Yo tengo que aprender a someterme a Dios, a saber que tengo una autoridad. Para yo tener autoridad necesito someterme a la autoridad. Y la autoridad es Dios. Y Mateo 26, 41 dice, versículo 41. Gloria a Dios, ¿dónde estamos? Velad y orad para que no entréis en tentación. Miren, hermanos, la herramienta más fuerte, más poderosa para vencer la tentación se llama oración. Hace 8 días hablamos de la oración. Estando allá en Tampa, Florida, estuve muy ocupado. Pero ya cuando se desocupó un poquito la semana, yo quería ir a congregarme, quería ir a un culto. Y busqué en mi internet una iglesia. Bueno, hay una iglesia apostólica. Bueno, encontré una iglesia pentecostal. Pues vamos a ir ahí. Yo quiero ir a alimentarme. Y fui, estaba cerrado. Le pedí la camioneta al patrón y me la dio. Después que encontré ese lugar cerrado, me fui a otro y ahí estaban 6 personas, el pastor y 5 oyentes. Y yo entré porque ya llegué tarde, porque tarde salimos del compromiso, y entré muy así como muy tranquilo para no hacer interrumpir. Me dieron la bienvenida y me puse a orar. Después de la oración puse a escuchar la palabra de Dios, y lo que yo estaba escuchando era el estudio acerca de la oración. Estaba escuchando un tema acerca de la oración. Digo, ay Señor, gracias porque el domingo la oración, hoy la oración, esto tiene que venir de Dios para meterse a mi cuerpo, meterse a mi ser. Que la oración es tan importante. Para vencer la tentación, hermano, orar. En ese momento de tentación, cuando Satanás o sus demonios lleguen a tentarlo, lo primero que usted tiene que hacer, en lugar de decir te reprendo, es orar. Es lo primerito que usted invocar el nombre del Señor y empezar a orar, porque es la única manera que va a empezar a tener fuerza. Porque si no ora y lo empieza, no, que yo y empieza a hacer un montón de palabrerías y
Hay gente, no sé, tal vez los ha visto, cuando llega un endemoniado y le andan preguntando: ¿dónde eres? ¿Qué vienes a hacer? ¿Cómo te llamas? No sé si trabaja para un noticiero, es un reportero en tiempo parcial y de repente pastorea, pero al demonio no hay que darle oportunidad ni de hablar ni de respirar. ¿Para qué tengo que conocer yo de dónde viene, para dónde va? Yo sé, ¿de dónde vienen los demonios? ¿De dónde vienen? ¿A poco tienen un lugar de residencia? Unos viven aquí en Elgin, en la 2424 Demon Street. No, ellos tienen su lugar en las tinieblas. De allá vienen. No hay que estar preguntándole que cómo se llaman. ¿Para qué quiero saber cómo se llama? Es un demonio. Lo que tiene que hacer es, mientras más rápido se va, mejor para la persona. Se libera. ¿Y qué pasa? Después de una gritadera, y las personas salen igual. ¿Qué resuelve esa situación? La oración. Es la única manera de resistir al diablo. Oración. La oración es el poder del cristiano. Es lo que lo carga de autoridad de Dios para reprender, para resistir al diablo. La tentación se resiste, hermano, orando. ¿Es de verdad? Aquí saliendo, aquí estamos resguardados, protegidos. Saliendo está el león rugiente allá afuera. Allá afuera está. Y tal vez alguno le va a decir: ¿escuchaste lo que dijo el pastor? Lo dijo por ti. Por ti lo dijo. ¿Y cómo se resiste a eso? Para no llevarlo al corazón y empezar aquí a conversar con él. Que sí, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Orarse en el nombre de Jesús, Padre. Ya vino la tentación. La única manera de lograr es a través de su poder. Y empieza a orar. Cuando menos lo espere, ya se fue. Y usted entra en un estado de paz, de tranquilidad y de comunión con Dios. Pero si le da cabida y en lugar de ponerse a orar, empieza a hablar con él, hermano, va a resultar envenenado. Envenenado. Y lo peor de todo es que lo que va a escuchar son puras mentiras. Puras mentiras, porque el diablo es padre de mentira. Parecen verdades, son puras mentiras. Y a eso hay que nosotros resistirlo, pero orando. Orando, hermanos. Jesús le dijo a sus discípulos: oren, velen, oren para no entrar en tentación. ¿Qué hacía él en sus momentos de prueba y de tentación? Orar. Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué el Señor decía si fuere posible? Porque estaba siendo tentado a no hacerlo. Y él venció diciendo: no se haga como yo, sino como tú. Me someto a tu autoridad, me someto a tu voluntad. La Biblia dice en el versículo 7: someteos pues a Dios. Y Jesús aprendió a someterse. Y él dijo: Padre, pero no se haga como yo. Eso es sometimiento, sino como tú. Y eso es lo que nosotros debemos de conocer, hermano, en la tentación. Señor, me someto a tu voluntad. Yo sé que tal vez mi carne anhela y desea embarrarse en la suciedad, pero Padre celestial, en tu voluntad, Dios, yo me someto a tu mandamiento, en que dice tu palabra: sed santos porque yo soy santo. Y usted va a ver, hermano, el resultado. Usted va a empezar a recibir fortaleza, respaldo de Dios. Pero si no entra en oración, se lo va a hacer bistec, chicharrón y fajitas el diablo. Señor, reprenda al diablo.
Lo segundo que podemos hacer está en Efesios capítulo 6, versículo número 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Orar es la base. Después dice vestirse de la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo. ¿Ve? No solo es orar, es vestirse de la armadura de Dios, porque Dios nos ha protegido con una armadura y en todo tiempo hay que cargarla. Duerma con armadura, levante con armadura, coma con armadura, vaya a bañarse con armadura, porque si se la quita en cualquier momento, en ese momento va a llegar el tentador. Y va a llegar cuando está débil. Cuando usted está hambriento, ¿verdad que? Y va en una va pasando por restaurantes, ¿verdad que todo huele rico? Así sea que no le guste, que no sea comida de su gusto. Pero si es lo único que hay, se lo come, ¿verdad que sí? Pues Satanás va a llegar en esos momentos, cuando más esté necesitado de algo. Por eso no deje su armadura. Su armadura es la que lo protege siempre, lo sostiene siempre. Dice la Biblia: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, para no caer, tienen que estar parados, de pie, firmes. Porque no tenemos lucha, escuche bien esto, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. El problema que tenemos nosotros, la lucha que tenemos, no es contra el hermano, contra el fulano, no, esos son solamente instrumentos, o ya sea de honra o de deshonra, para usos honrosos o para usos viles. Nosotros somos instrumentos, ya sea para usos honrosos o viles, cualquiera de los dos. Entonces la lucha no es contra el hermano, pero resulta que las personas la lucha la toman contra el hermano, porque piensan que es el hermano o la persona la que está haciendo el daño. Pero la Biblia dice, no digo yo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los que operan utilizando cuerpos débiles, cuerpos que ya abrieron, que ya no tienen la armadura, que ya dejaron la oración, que ya están propensos, que ya están débiles, de tal manera que Satanás los encontró y ahora son instrumentos. Por eso es importante nosotros, hermanos, resistir al diablo y orar. Orad sin cesar. La predicación del domingo pasado comencé con esto: orad sin cesar. No sin cesar, no, sin cesar, o sea, sin parar. Todo el tiempo orando, velad en todo tiempo. Entonces, vestidos, porque no tenemos lucha contra sangre. Esto compréndalo bien, hermano. Cuando usted sienta un cosquilleo, un hormigueo en su corazón de algo contra el hermano, alerta. Lo que tiene que hacer es empezar a orar para que el Señor quite todo eso y dése cuenta que no es su prójimo, hermano. Si usted descarga todo contra su prójimo, usted está peleando a favor del diablo. No, descargue todo eso contra él, resítalo. El Señor es dueño de la verdad. Si es cierto lo que escuché, el Señor me lo va a. Además, dice la Escritura: si alguno tiene algo contra su hermano, vaya con él y arréglese con él. Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ofende? 7 veces. No, dijo Jesús, no, 70 veces 7. Pero eso ¿cómo lo aprendo? ¿Eso cómo lo practico? Yendo a Jesús. Porque escuchando al enemigo, el enemigo no me va a decir perdónalo. El enemigo me va a poner sal a la herida.
Y va a empezar a maquinar pensamientos y a traer y a inventar lo que no, de lo que no es, y a ver visiones. Por la falta de oración. El domingo pasado dijimos que cuando falta oración, el débil empieza a ver visiones. Hay visiones de Dios. Esas son para edificación, pero las de Satanás, esas son para destrucción, hermano. ¿Cuántos han caído, hermano, en tentación? Esto no es cuestión de pueblo, el rebaño, es cuestión de todos, hermano. Siervos del Señor han caído. Siervos de Dios han caído. Es que la cabeza, tumbando cabeza, se cae el cuerpo. Y tenemos que aprender a resistir. Voy avanzando. Por tanto, dice versículo 13: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pongan atención a esto: con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, verdad, justicia. Calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz, evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 4. La fe. Tomad el yelmo de la salvación. 5. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está la clave, hermano. Aquí está la clave. ¿Por qué dejarnos vencer por Satanás teniendo tantas herramientas, teniendo tanto poder que Dios nos ha delegado a nosotros? Dios nos ha dado autoridad a nosotros para hollar serpientes. ¿Qué eso quiere decir? ¿Sabe cómo le llaman a Satanás? Serpiente antigua. Y Dios nos dio autoridad para hollar serpientes. A Satanás, para hacerlo huir, para hacer que retroceda de sus planes maléficos. Pero tenemos que hacerlo orando y fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, revestidos de la armadura de Dios. De lo contrario, hermano, nos va a acabar. Porque el diablo tiene, alguien dijo, el diablo tiene parte de su ministerio son 3 cosas. Así como el ministerio de Jesús, salvar almas, el diablo viene a matarlas. Viene a hurtar, matar, destruir. 3 cosas. Cuando se le aparezca el enemigo ahí a tentarlo, sepa que va, cualquiera de esas 3 cosas o las 3 viene a hacer. Él no viene a hacer tratos de paz. Él no viene a darle amor como muchos piensan. Él no viene a darle tranquilidad, estabilidad económica como muchos han pensado. No, Él viene a destruirlos. Y les va a dar un dulce para ganarlos. ¿Cómo se pescan los peces? Con una carnada. Lo que le gusta, no lo que no le gusta. Estando allá en una tardecita, en un mediodía, mejor dicho, en un tiempo de que hubo un intermedio, había unas cañas de pescar y dije, voy a pescar. Que les guste. Pero es ahí cuando, aunque la carne quiera, porque la carne es débil, el espíritu no. El espíritu desea poder de Dios. Ore para soportar, ore para vencer. También, hermano, debe saber esto. Primer libro de Corintios capítulo 10 versículo 13. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aquí está obteniendo las herramientas, hermano, para que no caiga en las garras del diablo, no se deje engañar.
capítulo número 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escuche bien esto. La tentación no es humana, es de esas potestades, gobernadores en los lugares tenebrosos. Dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto quiere decir que el único que puede sacarnos de la tentación es Dios. Nadie más. Puede ir a un consejero, puede ir a un psicólogo, un psiquiatra, puede agarrarse a un policía y que le aconseje. Quien lo va a ayudar es Dios, porque Él es el que gobierna por sobre las huestes. ¿Sabe, hermano, que en los lugares celestiales hay guerra continua? Hay guerra continua, el mal contra el bien, cosas que no vemos nosotros. Nosotros pensamos que yo escucho un carro por acá, pero en el espacio hay una guerra continua del bien y el mal, para que el mal no venza al bien, peleando por nosotros los hijos de Dios. Los ángeles acampan alrededor que los temen a Dios y los defiende. ¿Defiende de qué? ¿Sabe que hay ángeles que acampan alrededor nuestro? Eso no es cosa del Antiguo Testamento, es cosa del presente. Dios envía a su ángel que nos acompañe. ¿Por qué? Porque Él ve las cosas espirituales y llega al acecho el enemigo y nos colabora. Cuando Jesús estaba orando y terminó la tentación, dice que ángeles vinieron y le sirvieron. ¿Verdad? Es cierto, pero la clave está en los que le temen. Y Dios dice en su palabra que Dios da con la tentación la salida, y que no hay ninguna tentación que no podemos soportar. Así que Dios sabe lo que nosotros tenemos, sabe cómo sacarnos, sabe cómo ayudarnos, pero es necesario que vayamos nosotros a Él. Es necesario, hermanos. Ahora, ya voy acabando. Dos cosas más. ¿Por qué soy tentado entonces? ¿Por qué Dios puso la tentación? ¿Por qué soy tentado yo? ¿Cómo es que viene la tentación? Veamos libro de Santiago, y ahí nos vamos a quedar y no nos vamos a mover a ningún otro libro. Santiago capítulo número 1. Gloria a Dios. Santiago capítulo número 1, versículo 13, 14 y 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Escuche bien esto: sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido el pecado, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Es así como llega la tentación, mis hermanos. La tentación llega por culpa nuestra, porque como humanos tenemos una naturaleza, y dentro de esta naturaleza hay concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Aquí también tengo la descripción. Dice que es el deseo por los bienes materiales o terrenales. Esa es la concupiscencia: deseo por los bienes materiales o terrenales, en especial el deseo sexual. Hay muchos siervos del Señor, muchos hijos de Dios, que eran hijos de Dios, hermanos, fueron o cayeron en la tentación. Unos por robar, otros por pelear, y muchos por pecados sexuales. Muchos. Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque estamos en el hilo, hermanos, en donde Satanás acecha. Entonces, esa concupiscencia, ese deseo por los bienes terrenales, hermanos. A ver, ¿usted tiene deseos por los bienes terrenales, sí o no? Sí, yo tengo deseos por los bienes terrenales.
Por eso trabajo. Yo quisiera un mejor trabajo. Y por eso le doy estudio a mis hijos, para que ellos sean profesionales. Esos son cosas, deseos terrenales. Y eso se llama concupiscencia. Entonces, basándose en esos deseos que tenemos por las cosas materiales y terrenales, Satanás viene y nos lanza la tentación. Él no va a obligarnos. Satanás no va a venir ahí no va a venir y lo va a agarrar ahí, que cae en la tentación, cae en la tentación. No. Él no va a gastar energía en eso. Él es astuto, acuérdese. Él es astuto. Él lo único que va a hacer es, va a poner su mesita y se va a sentar. Aquel que pase va a mirar lo que tiene ahí. Y si a alguno le gusta lo que tiene, ¿qué va a pasar? Se va a quedar. Se da cuenta en las tiendas cuando va a Walmart, de vez en cuando ponen llega una persona ahí a ofrecerle algún producto. ¿Y qué es lo que pone para atraer a la gente? El producto, ¿verdad? Y en base al producto, al quien esté interesado se va a quedar, ¿verdad? Satanás así, él tira la carnada y él está ahí esperando como león rugiente. El león rugiente no es aquel león que con hambre va y corre por gusto. No, el león rugiente es aquel que con hambre, muy sagazmente, se mete entre los matorrales o lugares y se oculta y mira a su presa. Cuando la tiene visualizada, la observa hasta que esté en punto adecuado. Si la presa está con el grupo, él nada más está esperando. ¿Cuál? ¿Qué momento se sale del grupo? Cuando sale del grupo, lo sigue hasta que esté desprotegido. Cuando está desprotegido, mire, no corre, se acerca. Y cuando está a una distancia, y seguro lo agarra. Tal vez lo tiene que correr unos cuantos metros, pero lo agarra. No ignoramos nosotros las artimañas del diablo. No ignore usted el poder del diablo. Tiene poder, pero no más que Dios. No más que Dios. Y vamos a vencer la tentación a través de la oración, el poder de Dios, resistiendo al diablo y siendo astutos, más astutos que él, sabiendo que en Dios tenemos nosotros ese poder para que no caiga. Sé que tengo concupiscencias, sí tengo concupiscencias. Elías dice que tenía pasiones como nosotros, pero oró fervientemente, ¿verdad? Y el Señor le contestó. Nosotros también, hermanos, oramos al Señor. Entonces la Biblia dice que cada uno es atraído por la concupiscencia. ¿Le gusta el baile? Un pum, 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 lo va a llamar. No necesita ni siquiera ver el lugar donde está. No necesita cuánto cobran ni qué grupo está tocando. Solo pum, 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 pum. Va a ir. Si le gusta lo otro, va a caer ahí. ¿Sí o no? Vicios, pornografía, glotonería, mentira, robo, todo eso. El que le gusta robar, mientras no hay nada que robar, él es un honrado. Pero nada más déjele una cosa mal puesta y él, atraído por su concupiscencia, va creyendo que nadie lo ve y que su pecado está oculto. Pero miren, a los ojos de Dios nada es oculto. Por eso hay que tener temor de Dios, hermanos. Ahora bien, para terminar ya, ¿qué obtendremos entonces después de haber resistido? Porque el resistir es una lucha, hermano, una lucha desgastante. Hay veces que ya se siente uno débil ya después de tanta tentación, ya siente que ya no puede, pero en los brazos del Señor, en las manos de Dios en oración, se levanta. Pero no queda la cosa así nada más.
No nada más venció, sino mire lo que dice Santiago 1:12. Dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha preparado a los que le... Mire, hermano, es soportar la prueba, soportar la tentación por causa del Señor tiene recompensa. Tiene recompensa. Dios no se queda con los brazos cruzados ahí mirándolo, que está sacando tentación, que está apartando tiempo para Dios, que está apartando tiempo para congregarse. No, hermano, Dios lo va a recompensar a usted. Al final le va a dar toda la recompensa. Todo lo que sufrió, todo lo que luchó, todo lo que batalló, los desvelos, el hambre, todo Dios lo va a recompensar en la vida eterna. En la vida eterna usted va a gozar de todas las bendiciones del Señor, de todo lo que Él ha prometido. ¿Por qué? Porque el Señor no se queda con nada. El Señor no se queda con los brazos cruzados. Él da en abundancia. Y si ve que sus hijos han vencido, el Señor va a recompensar a sus hijos. El Señor recompensará, mis hermanos. Y eso nos debe motivar a nosotros a vencer la tentación. No se deje engañar por el diablo, ni las mentiras, ni el engaño, ni el robo, ni nada, hermano. Glorifica a Dios, santifíquese en el Señor. Al final usted verá, usted va a disfrutar, créalo. Usted va a disfrutar, hermano, de la recompensa, de la corona, de la vida. Qué hermoso será ese día, hermano, cuando escuche la persona: venid, bendito de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. Entra el día glorioso que se resucite, hermano. Ese día que venga Cristo, hermano, ahí se acabará toda tentación, ahí se acabará toda prueba, toda angustia, ahí se acabará toda hambre, todo lo que sea, hermano, se va a acabar. Y nos iremos con el Señor. Nos iremos con Cristo el Señor. Y Satanás, hermano, lo que tanto hemos querido, lo que tanto hemos deseado, que Satanás sea encarcelado y castigado, va a ser castigado. Nada más aguante, hermano, aguante la tentación, combata la tentación. Ese Satanás que está haciendo, que nos está tribulando, que está haciendo caer a mucho pueblo del Señor, ese va a ser castigado. Y lo van a castigar duramente. Usted no se da una idea, hermano, cómo va a ser castigado ese ser. Ese ser va a pagar todas las cosas que ha hecho a los hijos de Dios. Nosotros no lo vamos a mirar, nosotros no lo vamos a ver, pero porque hay promesa de Dios y porque hay palabra del Señor que nos dice que Él, el falso profeta, el anticristo, van a ser lanzados al lago de fuego, donde arde en fuego y azufre, y ahí estarán por siempre. Y nosotros estaremos, hermanos, aleluya, en el reino del Señor, en las bodas del Cordero. Estaremos disfrutando y decir: ay, gracias porque vencí, gracias porque no caí, gracias porque resistí la tentación. Si no estuviera ahorita sufriendo. Hermano, yo sé que sus días, sus jornadas de trabajo, en su casa, en la tienda, cuando maneja, es tentado, ya sea a insultar a una persona, ya sea a tener problemas con sus familiares, con su esposa, a golpear, a grito y lo que sea. Tal vez es tentado a mentir los hijos a los padres. Tal vez los que trabajamos, tal vez somos tentados a engañar y a robar a nuestros empleadores. Hermano, no vale la salvación, no vale un pedacito de tierra, no vale un pleito, hermano. Venza eso. No mienta, diga la verdad. No esté en pleito, hermano, con hermano. Si el Señor viene, perdió todo. Todo por algo tan simple, algo tan sencillo de combatir, de resistir, de mantenerlo lejos. Que la recompensa es tan grande. Tan grande, mis hermanos. Pongámonos en pie. Yo quiero invitar a algún hermano que desee orar. Pase a orar aquí al frente. Pase a orar al Señor. Pase a orar delante de Él, de su presencia. Pídale fuerza. Dígale: Señor, yo soy tentado. Porque yo estoy tentado, hermano. También soy como humano, tengo tentaciones, como humano tengo debilidades. Pero yo voy a mi Cristo, voy al